Creo que es bueno que empecemos ya. Didier Otanger lleva muchísimos años en el Centro Pompidou como conservador. Antes empezó su carrera como director del Museo de la Abadía de Sainte-Croix en Sable-d'Olonne, y en el museo del que ahora es director adjunto, el Museo Nacional de Arte Moderno del Centro Pompidou, ha llevado a cabo muchísimas exposiciones y muchísimas publicaciones. Ha trabajado sobre todo en el surrealismo, el movimiento, el expresionismo alemán, que conoce muy bien también. Hizo una maravillosa exposición de Max Beckmann, yo creo que la mejor que he visto en mi vida. Y bueno, es un estudioso extraordinariamente meticuloso y profundamente aporta siempre un ángulo de visión extraordinariamente original a los temas que estudia. Les dejo con Didier. Didier ha sido, como saben, el conservador, el curador o comisario de esta exposición junto conmigo. Hemos trabajado juntos en estos últimos 3 años y bueno, para mí ha sido una ocasión de aprendizaje realmente que le agradezco el haber podido trabajar con él. Les dejo con Didier. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Tengo que expresarme en francés, pero no puedo hacer otra cosa, lo siento. Muchas gracias a todos los miembros de la Fundación Thyssen por esta inauguración, por haber organizado este coloquio. Y dado que de cine se trata, yo me pregunté cómo podemos relacionar lo que yo quería decir con el tema del simposio. Y me pareció que la persona que era personaje clave para esta relación entre Hopper y el cine era Hitchcock. Me parece que es el que mejor entendió los desafíos de la pintura de Hopper y que supo hacer una transposición con algunos de los temas de Hopper. Así que es bajo la dirección de Hitchcock que he llevado mi reflexión. Todavía no es una conferencia realmente, es decir, no es nada escrito, apenas está estructurado. Son unas cuantas ideas que me gustaría desarrollar durante el tiempo que me queda antes de la exposición que se va a organizar en París para escribir un texto quizás mejor articulado y utilizar, estudiar el uso que ha hecho Hitchcock de la casa cerca del tren que ha utilizado en su película y se convierte en el lugar de predilección de un personaje muerto, un fantasma. Es la primera relación que establecí con el cine. Y esta historia de fantasma ya me venía rondando en la cabeza durante unos años, todos estos años que he trabajado sobre Hopper. Y como cualquier historiador, me llamó la atención de ver que desde el principio de su obra, desde el momento en que tiene un reconocimiento público en 1920, se ve que los críticos americanos utilizan en cuanto a Hopper la expresión haunting, es decir, una pintura llena de fantasmas. Y esto vuelve a aparecer hasta los años 50, pero jamás nos dicen estos historiadores americanos cuáles son los fantasmas que van andando por el universo de Hopper. Y esto es el ejercicio que he hecho yo. He ido de casa de fantasmas. Entonces el título sería Ghostbuster o algo así. ¿Pueden bajar un poquito la luz? O para que se vean un poco mejor las imágenes, sería bueno bajar la luz.
Esto es una acuarela de 1925, justo una vez que empezó a ser reconocidos públicamente. Una exposición del 24 de sus acuarelas que hacen de Hopper un artista reconocido, que le da una holgura financiera, comercial, que puede renunciar a su actividad de ilustrador. Y una acuarela que pinta después de la serie de casas de Gloucester, que veremos dentro de un momento, pinta dos personas que vuelven de un entierro. Algo ha muerto, algo ha desaparecido. ¿Pero qué es? Entonces, el primer fantasma del universo de Hopper, me parece, es el mismísimo paraíso. Bueno, es un fantasma de talla. Y me dirán, bueno, Hopper no es el único que cultiva esta nostalgia o que tiene esta reminiscencia del paraíso perdido. Esto es común a la humanidad, pero los americanos lo viven con más intensidad. Este paraíso perdido es el de los pioneros americanos, estos primeros colonos del Mayflower y todos los que fueron después. Estas personas que poblaban la mitología bíblica, que aplicaban a su propia existencia y que les llevó a ver en Estados Unidos un nuevo paraíso, una tierra prometida, allí donde el destino de la humanidad se iba a cumplir de acuerdo con lo que cuenta la Biblia. Entonces, esta idea de una América como paraíso descubierto por los pioneros es lo que representaron los primeros grandes pintores de la tradición, la Bear River, que Bárbara conoce muy bien, de Thomas Cole. Y aquí ven una imagen casi representando el paraíso. En Thomas Moran tenemos el mismo tipo de representación idílica y se vuelve a encontrar la idea de Arcadia o el paraíso, dos nociones que se sobreponen en un cuadro de Thomas Higgins, que es el personaje más importante para Hopper. Vamos a tener tiempo, espero, desarrollar la evolución de Hopper en su arte, que le conduce de los modelos franceses a los modelos americanos, y cuando decide convertirse en pintor americano del todo, es bajo la dirección de Thomas Higgins que se sitúa. Y Thomas Higgins pintó esta Arcadia. Y esto es el autorretrato de Higgins que vamos a tener en la exposición de París. Y este paraíso terrenal para Hopper, como otros de sus contemporáneos, los ve descomponerse bajo sus ojos. Fue transformado por la revolución industrial que hizo que Estados Unidos en pocos años pasó de una civilización rural y pastoral a la primera potencia económica mundial. Fue una aceleración del tiempo sin precedente. Había habido precedentes en la vieja Europa. Inglaterra es el primer país que vivió una revolución industrial, pero en Estados Unidos era más rápido. Y es esta evolución que el joven Hopper o bien observa directamente o bien lo oirá contar a través de los poetas y de los escritores. Y esto le lleva a representar una América de esta era industrial. Y en su pintura se ve esta decisión de representar este paisaje desfigurado, si quieren, transformado por la revolución industrial, con estas construcciones enormes y la metamorfosis de los paisajes, fábricas como esta, o paisajes en ruinas, residencias que fueron los de los trabajadores o de la gente del mar, pero que va desapareciendo. Y esta idea de un mundo americano que se ha visto modificado, pervertido, si quieren, debido a la aparición de la tecnología moderna, del progreso, no es propio de Hopper. Se lo comparte con gente que son sus amigos y que han participado en su formación. Y aquí tienen el retrato de Robert Henry, que fue el maestro de Hopper.
en sí mismo se merecería una conferencia porque se había olvidado este pintor. Los historiadores europeos dejaron de lado lo que aportó este personaje, cuyos escritos y teorías sobre el arte están recapitulados en una obra que todavía es accesible. Y Robert Henry es el pintor que es el origen de la primera forma de arte americano independiente. Agrupa un determinado número de artistas que vienen de la Escuela de Ilustración de Filadelfia y van a constituir el Grupo de los Ocho, que expone en 1908 en Nueva York en la Galería Macbeth. Y Henry fue profesor de Edward Hopper y también de otros artistas que se agrupan con esta escuela del Grupo de los Ocho, que en los años 20 se llama la Escuela del Vertedero, la Ash School, y es un producto histórico sobre la transformación de América. No son pintores que celebran la modernidad, tampoco van a tener de Estados Unidos como otros de sus contemporáneos, como los precisionistas, pero esto se puede discutir, o por lo menos algunos pintores. Hablaremos de Joseph Stella, que es tránsfugo del futurismo europeo y que va a dar de América una imagen exaltante, con potencia tecnológica, la imagen del movimiento. Los pintores de la Art School, que con este Sloan, que también es un modelo para Hopper, pues da una imagen de América más bien triste. Y peor con Georges Billoz, que en los años cercanos a las primeras manifestaciones de este Grupo de los Ocho, representa un lugar específico que transforma, al que da un significado mitológico. Son las grandes obras que se hacen en Nueva York para crear la Penn Station, la gran estación de Nueva York. Y allí se describe una manzana enorme, y se ve este enorme agujero que Billoz interpreta mitológicamente. Y Billoz es importante en la relación con Hopper porque son condiscípulos en la Escuela de Nueva York. Y en las pinturas de Billoz de esta excavación nos hace pensar en las pinturas apocalípticas de John Martin, pintor inglés, que en medio del siglo XIX representa toda una serie del apocalipsis, del último día. Y hay superposición de ambos. Volviendo a Hopper, se convierte, después de su última estancia en París de 1910, a partir del 12 entiende que ya no puede ser un pintor francés como lo creía y pensaba serlo, y decide convertirse en pintor americano. Lo tiene que hacer. Y entonces da esta pintura que es con la paleta muy específica y muestra un pueblo americano muy corriente, desesperante. Y incluso aquí con una imagen que ya se parece mucho a la construcción de Hopper, a la geometría que es suya, pero que es una imagen simbólica, dado que el tema de esta pintura es una comparación o confrontación entre un primer plano que nos hace pensar en una civilización debido a un fondo exuberante con esta tienda de un barrio de Nueva York y en el trasfondo otro plano amenazante de las fábricas. Misma idea con este cuadro, con esta pintura. Hay que entenderla no como una representación en sí del puente, sino una confrontación entre un edificio enorme, fuera de cualquier proporción, casi inhumano, y esta casita tradicional americana del 19, de una era anterior a la Revolución Industrial, y que se ve aplastada por un gigante de hierro. Y es el momento en que Hopper decide convertirse a una forma de pintura americana. Y durante algún tiempo busca referencias
¿qué referencias puede encontrar para situarse así? Y piensa primero en los modernos americanos. Y el primero es Whistler. Y cuando pinta este puente, se acuerda de la pintura de Whistler debido a la desproporción del puente, que es gigantesco, y debido al cromatismo también. En estos mismos años 12, 13, 14, Hopper busca una vía americana y la encuentra viviendo durante algún tiempo en la costa, al borde del Maine, y encontrando paisajes muy representados por Winslow Homer. Y esta historia de la Fundación Americana de la Pintura se había convertido en teoría gracias al MoMA de Nueva York, que se remonta al 1929. Y una de las primeras exposiciones se consagra a los pintores fundadores de la pintura americana, que para los historiadores del MoMA y su director Alfred Barr, Homer, Higgins y Ryder. Y vemos a Hopper que se inspira, dado que estamos en los mismos paisajes donde se paseó también los otros pintores, y es una pintura muy sintética, casi abstracta, podríamos decir. Y aquí tienen una pintura más tardía que quiere mostrar otra filiación de Hopper, y insistiremos en ello. Y esto a través de la iconografía del yachting. Es Thomas Higgins, que ha representado bastantes escenas de este tipo. Aquí, y seguimos estando en el 39, o sea, más tarde, y por otros motivos Hopper en aquellos años insiste en la tradición americana y pinta este cuadro. No voy a hablar de la simbólica de este cuadro. Quiero llamar su atención en el título, cuyo personaje principal es un caballo blanco que se cabrea, se niega a entrar en el túnel porque lo ve como un peligro. Y naturalmente esta pintura nos hace pensar en Winslow Homer, que es una representación de las montañas blancas con una mujer en un caballo blanco, y está pasando por un lugar muy peligroso. Entre los temas americanos, y Hopper identifica un determinado número de datos de la cultura de la civilización americana, entre los que tenemos esta noción de movilidad constante, esta noción de la dificultad de arraigarse para cualquier persona que descubre en las tierras americanas. Lo pueden vivir ustedes mismos. Es muy... trastorna mucho. América no es una tierra acogedora. Continuamente uno tiene la tentación de moverse, es difícil arraigar. Y esto es lo que entendieron los primeros habitantes, los indios de las llanuras, que eran nómadas, y también los poetas y los escritores de la Beat Generation, el cine americano, cuando desarrolló esta mitología de los road movies. Estos personajes que se desplazan continuamente en América, y esta idea del viaje, del desplazamiento, Henry James lo había entendido, escritor americano, pero que vivió años en Inglaterra y que después de unos 20 años de estancia en Inglaterra vuelve a Estados Unidos para escribir American Landscape, y en esta obra hay varios capítulos sobre hoteles. ¿Y qué nos dice James? Que el hotel es lo que representa realmente el espíritu de América. Y en Hopper encontramos muchos hoteles también, y personajes que continuamente tienen una maleta al lado, gente dispuesta a cambiar de domicilio continuamente. Las maletas, los hoteles, los lugares de paso, de movimiento. Otro fantasma, digamos que el paraíso es uno de los primeros fantasmas, el segundo es la Edad de Oro.
Y esto tiene que ver con la historia misma de América. Y Hopper y toda su pintura continuamente se acuerdan de esta América de antes de la Revolución Industrial. Hopper siempre lo ha dicho y lo escribió varias veces. Hay un movimiento que se produce en la cultura americana cuando la guerra de secesión. Hay un antes y un después. Y para él la guerra de secesión es el momento de este vuelco, el momento en que las fuerzas del norte imponen los valores del norte, que son más industriales, que tienen más que ver con el progreso técnico y que van a superar esa vieja América que todavía era agrícola y rural. Y por esto Hopper en su pintura, y debido a sus intereses particulares, dedica mucho tiempo, mucha atención a los recuerdos de la guerra de secesión. Aquí representa uno de los lugares famosos de la guerra de secesión. En 1929 se va a Charleston, que es una ciudad de Carolina del Sur, y que me controlen mis amigos americanos, es el lugar donde se disparó la primera arma americana de fuego. Esto dirigido a un barco de las fuerzas del sur. Y Hopper representa aquí lo que queda. Esto en 1929. Charleston es una especie de ciudad mártir americana bombardeada durante meses, casi arruinada. Y esto nos lleva a otro de los intereses de Hopper que encontramos continuamente, no solo en su pintura, sino en su vida, un fotógrafo, Branney, Matthew Branney, que es el pintor de la guerra de secesión. Es el pintor más famoso de esta época y se sabe que Hopper se pasaba días y días mirando la historia de la guerra de secesión americana en 10 volúmenes que le había regalado su esposa, Josephine, y cuenta cómo se pasaba días y días mirando estas imágenes de Brady. Y en distintos momentos a lo largo de su carrera, no voy a desarrollar la iconografía de sus cuadros, pero hay dos pinturas muy particulares que hablan de la guerra de secesión. Y para un pintor que no cuenta historias es algo que nos trastorna. Nos aleja de la idea que nos hacemos de un Hopper que ha descartado cualquier forma de narración. No estoy seguro de que sea el caso. Este es de 1940. Estos dos cuadros tienen como tema los acontecimientos de un combate muy importante, el combate de Gettysburg, que fue un combate decisivo para la victoria de las fuerzas del norte sobre las del sur. Otra imagen de Brady sobre Charleston, y no solamente se habla de un momento histórico importante para Hopper, dado el interés que tiene por Brady, cuyas obras, como lo ven, representan la arquitectura, que es la arquitectura existente en el momento de la guerra civil y que fascina a Hopper. Pero otro aspecto es un carácter fantasmagórico, lugares de combate generalmente vacíos o lugares donde vivieron grandes personajes de la guerra de secesión. Y a través de sus fotos representa todos los estados mayores que fueron ocupados por los distintos generales participantes en la guerra. Y esto nos lleva a 1923. La segunda forma de nostalgia de esta edad de oro de la que nos habla Hopper es toda la historia de estas casas neo-victorianas que representan 1923, que es el primer éxito crítico y comercial. Otra nostalgia.
Estas casas nos hablan de una edad de oro, mitad del siglo XIX, este momento en que hay un vuelco debido a la guerra de secesión. Son casas normalmente de un estilo que se llama Garfield, referencia a un presidente americano, el 20º, que ejerce su poder durante un solo año, ya que es asesinado en 1880, pero estas casas están caracterizadas por los modelos europeos. Hay reminiscencias en la naturaleza, en la forma de los tejados, todo el sistema de decoración que tiene que ver con el modelo europeo del siglo XIX. Ya conocen estas casas, estos tejados abuhardillados, y algún tiempo más tarde pinta primero casas pasadas de moda del siglo XIX, cuando las pinta en el siglo XX. Durante algún tiempo se va a Rockland, un puerto del Maine también, y representa viejos barcos oxidados, barcos anacrónicos ya en aquel entonces, dado que estos barcos se van abandonando poco a poco. Todavía son barcos de vapor que están sustituidos por una nueva generación de barcos motorizados con motores diésel. Es la edad del vapor, de un tiempo heroico de la América de la primera mitad del siglo XIX, lo que representa Hopper. Esta edad de oro que se está oxidando allí en el puerto de Rockland. El interés de Hopper para los faros, cuando descubre a partir del 1929 Cape Cod, pues pinta muchos faros. Y los historiadores americanos que han estudiado dichos faros han constatado que Hopper los pinta también en el momento en que están a punto de arruinarse, o bien porque ya nadie vive allí, o se están transformando poco a poco, porque los capitanes que eran guardianes de estos faros están sustituidos por maquinaria. Hay un fenómeno de deshumanización que llama la atención de Hopper, que es el caso de América en la edad de la industrialización. Otro fantasma que está en la pintura de Hopper es utilizar los parapetos para reminiscencia Rimbaud, que habla de Europa que está resguardada después de estos parapetos. Esto es una idea de Europa que descubre en 1906 cuando está en París por primera vez. Está un año y durante este año intelectualmente y sensualmente se va desarrollando. Hopper es alguien que se interesó siempre por la historia y por la fantasmagoría francesa. Se dice poco, pero lo dicen los historiadores americanos. Una línea importante para Hopper es una parte de su familia que viene de Francia y por vía de la abuela. Se llamaba Lausier y tenía relación con un fundador de la dinastía americana de los Lausier, que era el hermano de Eustache Le Sueur, que era un hugonote que se había ido de Europa hacia América. Y era muy consciente de esta herencia y entonces esto le hace ir en esta línea. Escribe muchas cartas a su madre. Él, que era un personaje silencioso, mudo, lo dijo todo el mundo, pues de pronto, cuando está en París, es exultante, escribe a su madre y le dice que jamás ha sido tan feliz de su vida. Y en París descubre una joven inglesa con la que va a tener un primer amor que le lleva a un descubrimiento sensual. París es un lugar importante para Hopper. Sus primeras pinturas
Se nota todavía la influencia de Henry con color blanco, negro, grises, sepia, para hablar un poco de esta francofilia de Hopper. A Hopper le gusta tanto la cultura francesa que estudia el idioma. Y un condiscípulo de Henry también tenía origen francesa y escribe que no conoce ningún pintor americano que conozca tan bien la cultura francesa como Hopper. Estudia el francés y estudia de memoria poemas de Rimbaud, Verlaine, los simbolistas franceses. Y cuando conoce a Joe, antes de casarse en 1924, compone este pequeño poema. No es por casualidad que decide vivir con Joe, es que compartían la misma pasión que él para París y en 1923 escribe este poema, que es poema de Verlaine, mostrando Joe y Hopper delante de las torres de Notre Dame. Otro paraíso perdido para Hopper. Y esta alegría de vivir que siente en París le lleva a cambiar de estilo. Se convierte al impresionismo. Claro, no podía encontrar nada mejor que el impresionismo como estilo para cantar la alegría de vivir. El impresionismo no se ha inventado por razones, a mi modo de ver, que, como lo dice la historia del arte, pintura pura, Manet que decide delante de Clemenceau olvidarse del sujeto que pinta para dedicarse nada más a las pinceladas. No, se ha inventado para cantar la alegría de vivir. Es Renoir, es Pissarro. Y es una armonía cósmica a través de la luz, que es el verdadero sentido del impresionismo que entiende Hopper y lo adopta cuando está en París. Y entre sus temas predilectos vive en la Rue de Lille, muy cerca del Sena, donde va a menudo para pintar el Louvre. Lo pinta decenas de veces. Las 2/3 partes de su pintura durante sus distintas estancias tienen como tema el Louvre. ¿Y qué le interesa? La construcción, naturalmente, pero también hubiera podido pintar la Torre Eiffel. No es la modernidad que le interesa, es este templo de la cultura francesa, este monumento que nos hace pensar en el clasicismo francés, es decir, en su antepasado, Le Sueur. Y el Louvre lo reproduce decenas de veces. Esto para recordar el impresionismo de Pissarro. Entonces esta Europa que descubre en sus primeras estancias siempre se acordará, siempre estará presente en su obra y a lo largo de toda su vida. Y entre sus grandes descubrimientos naturalmente está la pintura de Degas, que ocupa el lugar preferente. Le fascina, no solo por la modernidad de sus temas, ángulos de vista inéditos, pero también debido a su iconografía. Degas pinta aquí un cuadro, una pintura que está aquí en esta Fundación Thyssen, que fascina a Hopper, porque para él es la primera vez que un pintor moderno representa el mundo moderno. Y el mundo moderno es el del trading, del comercio, de los intercambios comerciales. Y Degas pinta esto cuando está en América, y es expresión del genio de Degas, que vuelve de América con una pintura que representa el espíritu americano, espíritu de comercio y emprendedor. Y entonces lo que llama la atención en Degas también es la idea de la composición con una raya en el medio, con picados. Y son temas predilectos de Degas, las bailarinas, el teatro, la ópera. Y aquí tenemos un cuadro, una pintura de Degas que va a perseguir a Hopper hasta su última pintura de los dos comediantes. Artista que descubre en París en 1906. Son 3 que pintan el Sena. Hopper, y va
a ser el que le transforma en Hopper. Es un post impresionista, después de Pissarro, Sisley, etcétera, del fauvismo, para recomponer la forma, darles otra vez densidad a las formas de real que el surrealismo había evaporado. Y es esto que interpreta Hopper. Otra fuente europea presente de forma subyacente. Muy a menudo se les habrá hablado de Hopper, pintor de la tristeza, de la melancolía, de la enajenación, cualquier cosa que se les ocurra de triste y sórdido. Pero hay un Hopper, otro, más profundo quizás, del humor, de la ironía. Y esta idea también la encuentra cuando se interesa por los humoristas franceses. Se apasiona en París por Forain, Guillaume, Daumier, naturalmente, y de allí sus caricaturas de tipos parisinos que son personajes llenos de humor y son muy divertidos. Otro artista que conoce en el Salón de Otoño de 1906 con unas obras muy específicas, Félix Vallotton, que es artista suizo, que en el Salón de Otoño de 1906 representa una serie de mujeres cerca de ventanas que están llevando tareas domésticas. Y lo interesante es que Vallotton es un pintor de la tradición calvinista suiza, es decir, que comparte con Hopper un cierto sentido de puritanismo, de alguna manera. Y se llega a Velada Azul, que es el adiós de Hopper a su sueño de París. 4 años después de su última instancia en París, resume sus recuerdos de París y lo hace en un momento, lo han visto con las pinturas de 1912, 1913, momento en que renuncia a su sueño parisino y decide convertirse en pintor americano. Entonces es un último farewell a sus sueños parisinos, una pintura enorme. Y el título tiene que ver con un poema de Rimbaud. Y allí representa lo que ha visto en París. Y es una obra que hay que poner en relación con otro artista muy admirado de Hopper, Gustave Courbet. Cuando llega en 1906 en París, el Salón de Otoño está rindiendo homenaje a 2 artistas, Paul Cézanne y Gustave Courbet. Y Hopper, en sus cartas a su madre, dice que Cézanne no le interesa, pero Courbet le tiene fascinado, por razones que tienen que ver naturalmente con el naturalismo de Courbet. Y hay una pintura que puede ser clave para Hopper. Yo no sé si lo ha visto o si solamente ha visto una reproducción, pero era bastante conocido para que alguien como él, a quien le interesa Courbet, haya tenido conocimiento. Es el taller del pintor. Entonces, generalmente se suele decir, es el taller del pintor Courbet, pero el título que le da es doble. Courbet le da como título taller del pintor y alegoría real. Y alegoría real es una especie de declaración obvia de Courbet que se opone a los valores del idealismo, que son las del academicismo, de la gente que pinta vírgenes, etc., para mostrar con Courbet que él está del llano en la realidad, que no cree en esta escapatoria idealista y que es capaz de dar de la representación de la sociedad de su tiempo una imagen en forma de alegoría. Y cuando comenta Courbet este cuadro,
porque ha escrito mucho, al igual que Jean Fleury, su crítico sobre este cuadro. Habla de la representación del mundo que gravita alrededor del artista, del escenario donde está el artista. Y Courbet nos cuenta que tiene dos partes este cuadro. El mundo, por una parte, que representa siempre Courbet, que es un pintor militante, políticamente muy cercano de Proudhon, anarcosindicalista, y va a comprometerse directamente, participa en la Comuna de París y lo pagará muy caro. Entonces tiene una posición política, y cuando representa a la izquierda, el mundo que le inspira son los traperos, son los obreros, este mundo laborioso, y a la derecha sus amigos, el mundo intelectual, al que también pertenece Courbet y su obra. A la extrema derecha, una representación de Baudelaire, Fleury, las Mouchins, etc. Y esta idea de la representación social del mundo, que da idea de la posición del artista, es lo que utiliza también Hopper en Soir Bleu, dividido entre el mundo burgués a la derecha y de los que explotan a los demás, el chulo que está a la izquierda, el estudiante y también la prostituta que está detrás. Tercer personaje importante entre los artistas que conoce Hopper en París es Walter Sickert, que también está presente en el Salón de Otoño de 1906 y presenta pinturas que están relacionadas con el teatro, el Eldorado, el Teatro de Montmartre y algunos más. Se ve en el catálogo de 1906. Y Hopper quizás no necesite a Sickert para decidir que va a pintar el mundo del espectáculo, pero Sickert le ha dado pistas. Entonces están todos estos cuadros de Hopper, y aquí volvemos a Degas con una serie de pinturas: Room in New York, 1930, Hotel by the Railroad, y que seguramente están relacionados con este cuadro de Degas que se llama Bouderie, que es otro cuadro bien conocido por Hopper. Cuando se casa con Joséphine en 1924, le regala una monografía sobre Degas que se acaba de publicar, y escrita por Jameau, historiador, y se conoce perfectamente la iconografía que reproducía esta obra. Y estaba esta representación de Degas, Bouderie. Pero esto se convierte en la vida personal misma de Hopper, que conocen a través de la biografía de Levin. Se nota perfectamente que Joe cada vez tiene más resentimiento contra Hopper, que cada vez es más reconocido, y esto lo expresa en el diario que él lleva a partir de los años 30, y este resentimiento se repercute sobre su relación, y también es el diario de Hopper, sus cuadros. Entonces habría que hacer una descodificación de la iconografía, porque está mirando hacia afuera cuando ella está encerrada en un libro. Lo mismo, una especie de arpía que parece salir del fondo de la mitología griega para llamar a este personaje que está meditando, quizás que ya ha llegado la hora de cenar. Y entonces ya se llega al fantasma de Hopper mismo. House by the Railroad, que ya conocen ustedes, y el interés que tiene Hopper para las casas con fantasmas. Tenemos todas sus acuarelas. Aquí tenemos este tipo de casa. Y lo dice él mismo, que es una casa con fantasma. Casi todas tienen fantasmas, casi todas sus casas
unas más, otras menos, pero son estas casas donde viven potencias, como en la pintura de Burfield, que también estaba al lado de Hopper en la Galería Rennes, y también se interesa Hopper por Burfield. Se ha hablado de la similitud de los temas tratados por ambos. Hopper dice: lo que me interesa en Burfield es que se interesa, al igual que yo, a la banalidad, a la trivialidad de la vida americana. Pero lo que podríamos decir que le interesa en Burfield es la fantasmagoría de la representación. Burfield es alguien que pinta y representa paisajes que se parecen a ilustraciones para cuentos de hadas, y se conoce su obra y su evolución. Es una obra romántica, como alucinada. Hay representaciones casi de cuento de hadas, y esto también interesaba a Hopper. O sea, hay relaciones muy cercanas a los temas de Hopper. Aquí tenemos también esta construcción cerca de la vía del tren, con esta luz que viene de la luna que nos lleva a los cuentos de hadas. Esta idea de las casas con fantasmas nos hace pensar en un paralelismo que vemos a partir del 42 entre Breton y el surrealismo. Hopper cada vez se va acercando más, por parte de los críticos, al surrealismo. La primera cosa que se ve en esta línea es el momento en que André Breton, como determinados artistas europeos, se van de Europa para instalarse en América, y da una entrevista a View, que es una revista del surrealismo, y se le pregunta a Breton sobre la pintura americana, y entonces cita dos artistas. Hopper, que acaba de ver en el MoMA el cuadro de la acomodadora de cine, y André Breton establece un paralelismo entre la obra de Hopper, su cuadro, y lo que es más importante para él en el surrealismo, un cuadro de De Chérico, El cerebro del niño. Y a partir de allí el paralelismo entre Breton y el surrealismo se va desarrollando. Y esto nos lleva al doctor Freund. Esta idea del misterio, de la pintura metafísica como lugar de algo extraño, lo expresa Sigmund Freud en un texto de 1919, Heilig, que es un texto que cuenta los sentimientos que vive uno frente a una realidad que uno piensa conocer, y de pronto vemos que hay un desfase con relación a nuestros conocimientos, como si vinieran a vivir allí fantasmas. Y lo que me interesó es que en este texto Freud intenta dar un sentido universal a un concepto muy alemán, Heilig. Es el confort de la casa, el bienestar, el cocooning. Y cuando se convierte en Heilig, es que algo no va bien. Y Sigmund Freud, en su texto de 1919, en un momento dado, intenta establecer esta escala universal y escribe: la manera más fácil de traducir Heilig sería casa con fantasma, haunted house. Es Freud mismo que nos lo dice. Y esta intuición fue también
muy compartida por Hitchcock, que era un hombre de gran cultura visual, que viendo la casa de Hopper, conociendo el surrealismo, ya que estuvo en contacto con Dalí y conoce perfectamente todas estas fuentes, y decide dar a la casa de Hopper, House by the Railroad, el significado que conocen en Psycho o Psicosis, que es el lugar donde vive este fantasma que le habita. Los últimos fantasmas que encontramos en la obra de Hopper son los maestros de antaño. Un maestro muy importante para Hopper, que tiene que ver con los recuerdos que tiene Hopper de la pintura y de la cultura europea, y que debido a la evolución de los valores americanos a convertirse en pintor americano, olvidándose de sus fuentes, pero las vuelve a introducir de forma críptica en su obra. Unos cuantos ejemplos rápidamente de estos fantasmas de los grandes maestros europeos. Naturalmente, en está claro, naturalmente es este cuadro que vio en el Louvre Bethsabée, que es la fuente de su hotel room. Es lo de la alegría real que hemos visto con Courbet. Bethsabée recibía una carta del rey David, su amado, que le anuncia su pasión, la trastorna y se encuentra feliz. Entonces hay un contraste con la Biblia y con la representación de esta obra de arte, y lo que está leyendo es un anuario del ferrocarril donde está buscando la hora en que pasan los trenes. Pero lo interesante es que no hay solamente este factor prosaico. Hopper sigue metiendo simbolismo en estas representaciones tan planas, si quieren, y supongo que todos ustedes ya lo saben. Hay una cita en un texto de Marcel Proust, que es uno de los que lee mucho Hopper, porque en el 36 se representa sus favoritos y entre los libros que vemos está A la búsqueda del tiempo perdido. Entonces, es una persona muy enamorada mira en su habitación el anuario de los ferrocarriles y Proust dice: es la carta de amor más bonita que podía leer, porque mirando este anuario está pensando en su amada y sabe cuándo va a llegar, cuándo se va a ir, cuánto tiempo va a estar. Entonces lee el anuario como una carta de amor. Y los dos comediantes, que es la última pintura de Hopper, se acuerda de Watteau y de Gilles. Esto está claro debido a cómo van vestidos los personajes. Pero no solamente es esto Watteau, sino que es una visión del mundo como representación teatral. Watteau es el pintor que mezcló a la realidad los personajes de la comedia del arte italiana. Son escenas en que lo real se va transformando en el marco del teatro. Y esta idea de un mundo teatral que está puesto en escena, si quieren, está en el meollo de la obra de Hopper, que decide representar el teatro. Un detalle, porque no hago más que lanzar ideas que me están ocurriendo poco a poco. Recientemente me llamó la atención en San Francisco al ver un último cuadro, el tercero antes del final, que se llama Intermisión. Es un cuadro que acaba de comprar el Museo de San Francisco y lo compró desde hace tan poco tiempo que no lo ha podido prestar a Madrid. Y me llamó la atención que este cuadro es absolutamente azul, monócromo.
Y aquí ven esta cortina, también es azul. Casi es un chiste, pero no sé a dónde nos puede llevar como historia del arte. Soir bleu o Blue Night estaba inspirado en un poema de Rimbaud y me parece que su última obra otra vez la coloca bajo el signo del azul y es así en este color que se va. Y esto es la última obra que había visto André Breton y que le inspiró un paralelo con De Querico. Es también azul. Y esta idea del mundo como un teatro también es el principio de composición y de encuadre que adopta Hopper en muchas obras suyas. Las ventanas son verdaderos pequeños teatros y es algo que decía Wim Wenders recientemente, que me encontré hace poco. Yo no lo había visto, pero a él le llamó la atención enseguida. Dice, en las ventanas de Hopper no hay cristales, son agujeros. Y si no hay ningún cristal, es que son pequeños teatros. Y una vez más, es un universo que nos viene de Degas, de Watteau, que podemos volver a encontrar en este tipo de construcción de la imagen. Esto también es una obra, hacia el final, excursión en dos filosofías, pero los americanos no lo encontraron. No sé si Thomas lo ha hecho, pero yo lo acerco a este otro cuadro, porque es curioso que se llame excursión en dos filosofías, con títulos tan banales, tan triviales, Sunday Morning, Sunday Sun, y de pronto tenemos un cuadro que habla de filosofía. Y si lo hace es que hay un mensaje. ¿Y qué es? Pues es el filósofo que ha visto en el Louvre, y perdónenme que insista en los cuadros que hay en Louvre, pero si ha venido a Prado también encontraremos obras que están en el Prado, pero yo conozco mejor el Louvre. Entonces está este personaje en meditación. No basta con decir que hay un filósofo y la filosofía del otro lado, pero nos invita a ver tres elementos. Un personaje que está hundido en su pensamiento y sus pensamientos son ilustrados por la luz y la espiritualidad que le aporta. Hay un símbolo entre ambos en medio de la composición, que es esta escalera que se ve como símbolo de la elevación del espíritu. Esto también lo encontramos en la iconografía medieval. La escalera siempre es símbolo de elevación espiritual. Y después a la derecha hay un personaje femenino que está prendiendo fuego en una chimenea. Está arrodillada haciendo brotar la llama. Es decir, podríamos decir que en el fondo está el personaje aspirado por la espiritualidad y la mujer que recuerda la existencia cotidiana, la vida diaria. Y el cuadro de Hopper es lo mismo. Está este personaje meditando o intentándolo, se va hacia la filosofía, recibe esta luz aunque sea moderadamente, porque es más difícil en esta época, y esto se podría desarrollar, pero lo vamos a dejar de lado, y la figura femenina del trasfondo que es presente para implantarlo en la vida cotidiana, en la realidad, en las pasiones. Y después está el libro, que tiene el mismo papel que la escalera de Rembrandt, y es un libro que John en su obra nos dice que es de Platón, y nos dice: se lo ha leído o vuelto a leer demasiado tarde, ya no puede volar leyéndolo. Entonces, lo importante es
el banquete de Platón, porque allí se habla de la sublimación del amor profano, del arrancarse del mundo de los sentidos para ir hacia el amor absoluto. Es decir, podría ser el banquete, ese personaje que quiere arrancarse de la sensualidad, pero también podría ser la caverna o la república de Platón, dentro donde se encuentra el mito de la caverna. Es el mundo de la luz, la confrontación entre la luz del sol que nos trae la verdad y las luces engañosas que nos atan al mundo material, que sería la chimenea que teníamos a la derecha. Nighthawks. Es Hemingway, la literatura, la película negra, lo que quieran, pero con un detalle, el título, curioso. Lo hubiera podido llamar Bar at 12 p.m. o a.m. o whatever, o bar de noche, pero lo llama Nighthawks. ¿Y por qué? Digo yo. Y lo curioso es esto, generalmente se le dice, el sujeto de este tema pues nos viene de esta pintura de Van Gogh, el bar de noche, y en la exposición de la Galería Rosenborg, unos pocos meses antes de que Hopper pinte su cuadro, también el hecho de que pertenecía este cuadro a Stephen Clark, un gran coleccionista europeo. Entonces Hopper le conocía. Pero para mí no me convence. La historia del Nighthawks me hace pensar en esto. Es el bombardeo de Pearl Harbor y nos hace pensar en este cuadro. Porque este cuadro de Rembrandt, que ha visto en Ámsterdam, y escribe a su madre, acabo de ver el más bello cuadro del mundo. Y cuando lo dice Hopper, dice lo que quiere decir, porque pesa sus palabras. El más bello cuadro del mundo para él es este. Y en inglés, porque lo conoció en inglés, no lo conoció como Ronda de Noche. Es Night Watch. Entonces, entre Night Watch y Nighthawks, pues yo creo que hay una relación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación? Pues esto, porque pocas semanas antes de empezar la pintura del bar de noche, del Nighthawk, está el bombardeo de Pearl Harbor y es un traumatismo. Jamás América se vio atacada de esta forma. Y eso fue sin declaración de guerra. Entonces da lugar a paranoia en Estados Unidos y los Estados Unidos empiezan a ver que no son invulnerables y empiezan a imaginar que los submarinos japoneses van a desembarcar en las costas americanas para lanzar cohetes dirigidos a las ciudades americanas. Piensan también que los japoneses, debido a su fuerza naval y los portaaviones, van a poder lanzar aviones bombarderos en las ciudades americanas. Y es lo que dice la prensa y provoca un movimiento de terror y empiezan a crearse brigadas de vigilancia del cielo por la noche. Y el lugar desde donde se vigila mejor para ver si llegan los japoneses es Cape Cod, porque es la parte más occidental del terreno de las tierras americanas. Y Hopper se hace miembro de estas cuadrillas de vigilancia. Y ya se entiende la relación, porque él es este hombre que hace la ronda nocturna vigilando la ciudad, y él es igual que él, se convierte en Night Watcher, alguien que vigila para conservar la cultura americana y América de los ataques de sus enemigos. Entonces, otro gran tema de Hopper, y lo tienen, es el Morning Sun, y son estos personajes que se exponen, se entregan al sol. Dos significados.
Este cuadro de 1930 que está en el Museo de Boston, que es una obra precoz que anuncia la serie, y esta obra es importante para nosotros porque es la reminiscencia, y nos dirán, vaya salto que da, de esto y aquello. Ambrogio Lorenzetti y Simone Martini, que probablemente conocía Hopper y que conocía otra cosa más profundo, que es el simbolismo de la Anunciación. El simbolismo, y se ve con la obra de Martini o con Longetti, pues se asocia en la pintura primitiva al tema del florero y las flores. El florero es María, que recibe el regalo divino para que vaya germinando en ella Cristo. Y el único cuadro de Hopper donde hay un florero y flores es esta obra. Y muchos que han hecho la exégesis de su pintura han comparado con alegorías profanas. Pero ya ven que es distinto de esta anunciación. Siempre están estas figuras que están a la espera de una revelación, de una espiritualidad que quizás haya sido distribuido por la edad moderna y la era de la tecnología, pero quizás no. Y entonces quiero decir, estas figuras no son figuras de la depresión o de la melancolía, sino de la esperanza y de la resistencia. Son personajes que siguen creyendo que el mundo moderno, su consumerismo, su frenesis de distracción, no excluye una esperanza espiritual o religiosa. Y esto es lo que interesa a Hopper. Estos personajes que reverencian al sol y conocen la imagen clásica, que ve lo del verbo divino que se manifiesta en un rayo de luz para tocar a María, pero también hay obras profanas. Danae, está en el Prado. Y seguro que lo ha visto y lo ha admirado. Y es la lluvia de oro. Es Danae que es seducida por Zeus y que va a mantener una relación bastante misteriosa porque Zeus se transforma en una lluvia de oro que cae en ella y es metáfora de su poder de generación. Y va cayendo sobre Danae. Y el paralelismo entre una visión profana y una visión divina, entre Danae y es pues Santa Teresa, que recibe el verbo divino. Y es interesante porque Bernini condensa, al igual que los otros pintores del Renacimiento, dos fuentes iconográficas, la fuente profana y religiosa. El verbo divino alcanza a Santa Teresa en forma de una flecha de oro. Es amor y también es la luz que cae desde arriba, que es la luz divina. Y es el doble mensaje que nos manda Hopper. Y después están todos estos personajes que adoran el sol y que a medida que va pasando el tiempo más se hacen obviamente adoradores del sol. Y no lo hacen para ponerse morenitos, sino debido al fantasma de esta espiritualidad muy presente en Hopper. No debemos olvidar que es nieto del creador de la Iglesia Batista de Nyack. Hay gente religiosa en su familia. Nunca renegó de su puritanismo, es decir, algo que fue a buscar en Emerson, que es el gran filósofo
que le sirvió de guía toda su vida. El sol, la luz, se convierte en el objeto central y está relacionado con este recuerdo, la primera vez en la historia de la humanidad en que el sol está simbolizado como fuente de todos los conocimientos y la revelación. En la dinastía 18, Amenetis IV funda una nueva religión, se emancipa de los dioses de Egipto para celebrar a Atón y le vemos allí con Nefertiti totalmente inundado por el sol. Y este fantasma también lo encontramos en las pinturas de Hopper y creo que esto no, es todo. Muchas gracias.